Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho que os suscribierais al canal, me ayudáis muchísimo y así también YouTube os notifica los nuevos vídeos. También si os gustan mis vídeos, por favor, darle a like, manita arriba y dejad los comentarios todos que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre una de las grandes deportistas de nuestro país, la tenista Arantxa Sánchez Vicario. Precisamente no por ser una de las grandes tenistas de España es noticia, sino más bien por su situación personal. Arantxa Sánchez Vicario y su marido se enfrenta a 4 años de cárcel por alzamiento de bienes y una deuda en un banco de Luxemburgo. La tenista se muestra cauta ante el proceso judicial, que le va a venir ahora en septiembre. Arantxa Sánchez Vicario se encuentra a la espera también de otro juicio del día ahora en agosto sobre su divorcio. Por tanto, el verano no ha sido muy placentero para nuestra gran tenista española. A lo largo de agosto tenía previsto culminar el proceso judicial de divorcio de su exmarido José Santacana. Y en septiembre, empieza el juicio contra donde la fiscalía pide para ella y su expareja, o sea, Santacana, 4 años de cárcel por lanzamiento de bienes y una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Arantxa reside actualmente en Miami con sus 2 hijos, creo que se llaman Arantxa y Leo, de 14 y 11 años, donde ella da clases de tenis en una escuela de lujo deportiva, exclusiva de Miami. A solo 2 horas de ella vive su hermano Emilio, que es otro emblemático, Emilio Sánchez Vicario, del tenis español, y que son el gran apoyo y el gran refugio de Arantxa en estos difíciles momentos que está viviendo y que ha vivido también anteriormente. Arantxa actualmente tiene 51 años y aprovecha todos los actos que tiene en España para acudir a nuestro país. El último fue hace unas semanas que acudió a participar en el homenaje de la Real Federación de Tenis a las tenistas españolas. Arantxa en numerosas ocasiones ha confesado que todo el origen de sus problemas judiciales y económicos parten de su exmarido, porque ella dice que se arrepiente mucho de haber mezclado el amor con el resto de su vida. Dejó todo en manos de su exmarido y le llevó a la ruina total. Confesaba en una entrevista, aparte de que su exmarido parece ser que tiene una fortuna que no tenía antes de casarse con Arantxa, entonces posiblemente la fortuna proceda de la de Arantxa. Incluso también sus trofeos y sus cosas personales, según cuenta Arantxa, están en casa de los padres de él. Y ella dice que en algún momento de su vida va a intentar recuperar todo lo que es suyo. Actualmente Arantxa, pues siente un gran desprecio hacia su expareja y todos los tatuajes que le recuerdan a él los está eliminando de su cuerpo, ya que no los quiere ni ver. Arantxa hace poco ha vuelto a España por motivo del juicio de su divorcio y ha expresado la confianza de la justicia, y del sistema judicial, y ella en todo esto se juega mucho. Arantxa, como todos sabemos, fue acusada de declarar falsamente su residencia en Andorra, por ello Hacienda le puso una multa. A pesar de intentar pagar la multa con un aval, este nunca se abonó, y el Banco de Luxemburgo la demandó por alzamiento de bienes, alegando que vendió propiedades sin saldar su deuda. En medio de una investigación en curso, la Fiscalía sugirió un ánimo de enriquecimiento ilícito,
respaldando la idea de que ella y su esposo vendieron propiedades para evitar pagar al banco. El proceso judicial ha incluido pruebas y apelaciones por parte del banco. El juicio comenzará este próximo mes de septiembre. Y Arantxa dice que ella cree en la justicia, que espera hasta septiembre, que su postura es clara, que confía en el sistema judicial, y está a espera de que todo esto termine para, bueno, que entonces nos contará todo lo que pasa y lo que piensa ella sobre este asunto, pero que ahora mismo no puede hablar, que contestará cuando esté todo terminado. Arantxa, como ya dije, reapareció hace unos días en nuestro país, y el comentario era unánime sobre su aspecto físico. La tenista se mantiene en un segundo plano público y estaba desaparecida de cualquier acto social. Este pasado sábado fue en el Hotel Príncipe Felipe, en la Manga del Mar Menor, donde le donde es un hotel cuyos famosos llevan allí a sus hijos, porque hay una ludoteca que es conocida a nivel nacional por las maestrías de sus educadoras, y en este marco es donde se vio a Arantxa Sánchez Vicario. Se ha jugado el Fed Cup en la Manga Club. España, salió vencedora, o por lo menos está en las finales. Y el acto no solo era deportivo, se le rindió tributo a la campeona, a la de siempre, a una campeona de tenis y una campeona, una deportista nata, Arantxa Sánchez Vicario. ¿Cuál era el comentario unánime? La delgadez, la excesiva delgadez de Arantxa Sánchez Vicario, porque está pasando por una etapa de su vida muy complicada y muy difícil. Tiene el apoyo de sus hermanos Emilio y Javier Sánchez Vicario y también de su familia que recuperó. Eh, Se hizo fotografías con la selección española y Arantxa decidió, hasta una exclusiva que dio al apartarse de la sociedad para reflexionar y para dejar que la justicia actuara, y también para recuperar a su madre. Su padre ya murió. Después de la publicación donde nos ponía verdes a su familia en Arantxa Vamos, ese libro que se publicó en el año 2009. Pero ella, tras la separación de José Santacana y de ver que sus padres, le dijeron en su momento cierta realidad que a ella no le gustó y que ahora, pues, ella la estaba viendo, necesitó recuperar a su familia y su nido familiar. Se refugió en su casa de su hermano Javier cuando se separó en Miami, en su casa de que está a pocos metros de la de ella, y Arantxa sigue esperando buenas noticias judiciales, aunque en aquel momento el tiempo no le dio la razón. Santacana, su exmarido, ha estado bien asesorado. Desde el primer momento eligió uno de los mejores despachos matrimonialistas de Madrid, el despacho de los abogados de Isabel Wickens, situado en la calle Velázquez, uno de los más cotizados de la capital. La abogada ha llevado todo el tema del divorcio y la abogada ha llevado todo el tema del divorcio y también ha trabajado juntamente con otro letrado en la relación de las empresas del matrimonio. Tanto uno como el otro, pues, han conseguido grandes resultados para el exmarido de Arantxa. El primer triunfo fue conseguir que la competencia de los tribunales era la más pertinente para la consecución de los objetivos de Santa Cana, que era que el divorcio se celebrara en Barcelona. Arantxa en aquel momento no consiguió derivar los juicios de un país a otro, y esta negación jugó a favor del exmarido. Y su abogada, la del exmarido Isabel Winkles, ha conseguido derrotar a la tenista en los asuntos judiciales. Eh,
También la abogada junto a la letrada Cruz Sánchez de Lara, que es la mujer de Pedro J. Ramírez, son los mejores abogados matrimonialistas de España y eran contratados por Santa Cana. Pero parece que la estanista se le está volviendo todo a favor, que le ve la luz al final del túnel, porque después de apelar en la audiencia de Barcelona, le ha conseguido que el divorcio se celebre lo ha conseguido su abogado Ramón Tamborero, que este martes precisamente ha compartido que la Audiencia de Barcelona ha certificado que el proceso de divorcio se tramitara en Miami, cosa que favorece a Arantxa. Está contenta, está feliz, está satisfecha. Para ella no es un triunfo, simplemente se trata de que le han dado la razón que ella creía siempre tener. Tras esta decisión, Tamborero, que el proceso de divorcio de la pareja seguirá en Miami, aunque todavía puede haber cambios, porque el proceso debe seguir en Miami, por cuanto que en Miami hay un proceso abierto de divorcio que estaba a la espera de que se resolviera el tema en España, porque había un conflicto de quién tendría que encargarse del divorcio, si los tribunales de Miami, los tribunales de España. Y ahora se ha pronunciado la Audiencia de Barcelona y dice que se encargará los de Miami, que es competencia de Miami. Esta sentencia de la audiencia puede ser recurrida, por tanto, aún no está todo dicho. Y por tanto, la parte contraria, el esposo, podría interponer un recurso de casación y entonces volvería a alargarse el proceso judicial. Pero bueno, este es un paso donde se complican las cosas para Santa Cana, que claro, que tiene que justificar cómo ganó su fortuna, la fortuna que tiene actual. Al casarse no tenía nada, y explicar por qué la tenista está actualmente en la ruina y él tiene esa fortuna, cuando él fue el administrador de los bienes del matrimonio. Por tanto, esperemos que Arantxa solucione estos problemas judiciales a su favor, porque la que ganó el dinero fue ella, la que luchó y triunfó fue ella, y este señor, por mucho marido que fuese, no tenía derecho a extirparle todo y a quedarse con toda las ganancias de Arantxa. Por tanto, esperemos que la justicia actúe, que la justicia haga su trabajo de la forma más legal y esperemos que Arantxa recupere todo su patrimonio. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.